Hola, ¿qué tal? De nuevo con ustedes en esta siguiente entrega, en este siguiente video del curso Diseño de Páginas Web, diseño básico de páginas web. En el día de hoy vamos a ver la estructura básica de lo que es la parte de lo que son las bases de datos y principalmente tratándose de la base de datos MySQL o MySQL, ¿vale? Al igual como vimos con PHP, esta es una guía muy rápida, rapidísima por cuestiones del tiempo, pero la idea es que ustedes se hagan una idea cómo es el entorno principal, cómo iniciamos y algunos comandos específicos frente a cómo crear, bases de datos, también cómo crear tablas, algo parte de su estructura, insertar registros, actualizar datos y una gran cantidad, pues los comandos más puntuales que se utilizan en estas bases de datos. Como les digo en su momento, hay que tener en cuenta que para hablar y tratar de algo, un curso total de MySQL, gastaríamos una gran cantidad de videos. En este caso es solamente para mirar cómo es que trabaja y cómo vamos a crear cada uno de estos comandos dentro de este entorno que es esa base de datos muy robusta que es MySQL. Bueno, entonces para ello vamos aquí, primero vamos a dar unas indicaciones normalmente que es MySQL. MySQL prácticamente es llamado o es prácticamente derivado de un lenguaje que es SQL o llamado Structured Query Language, que es prácticamente un lenguaje de consulta estructurado, ¿vale? Realmente, para que entendamos un poco de esto del lenguaje, es el lenguaje normalmente que se utilizan o para trabajar o el cual se utilizan para cada una de las bases de datos, ¿vale? Es el lenguaje universal que se componen o que se utilizan normalmente en lo que es las bases de datos relacionales. Bueno, para citar algunas bases de datos, podríamos dar un ejemplo como es MySQL, como es la base de datos que vamos a trabajar, Oracle, Access, SQL Server e incluso otro tipo de datos más adicionales que distribuyen en el mercado. Esa es en primera parte. Ahora, MySQL es prácticamente un interpretador de SQL. O sea, es el intérprete, prácticamente este programa de esas sentencias o de ese tipo de lenguaje SQL, que es un servidor de base de datos, ¿vale? Al igual como lo es Access. Bueno, por otra parte, MySQL me permite crear bases de datos. Entonces ya aquí entramos ya en detalle a cada una de lo que nos permite o qué podemos hacer dentro de MySQL. Podemos crear bases de datos. Dentro de esas bases de datos podemos crear tablas. Y dentro de esas tablas insertar datos o los llamados registros. También podemos modificarlos, podemos eliminarlos, ordenarlos. Y más adelante vamos a ver lo que es una serie de consultas. Y también, aparte, realizar muchas operaciones. En resumen, administrar las bases de datos. Entonces, todo esto, lo que estoy indicándoles en este momento, es lo que nosotros llamamos la administración de las bases de datos. Alguien que quiera enfocarse en ese medio acerca de la administración de las bases de datos, tendría que, en resumen, saber todo esto y pues de una manera, pues, que tenga de cierta manera ya un largo recorrido directamente con el trabajo de las bases de datos. Bueno, entonces otra cosa para que tengamos en cuenta, a través por lo menos ingresando instrucciones de comandos embebidas en lenguaje PHP, fíjense que en su momento nosotros también utilizamos un lenguaje precisamente que es un lenguaje de programación y que vimos algunas instrucciones. A través de este lenguaje nosotros también podemos insertar instrucciones para poder hacer conexiones a ese tipo de base de datos, ¿ok? Entonces también utilizamos otros lenguajes, pero para nuestro curso, que es
diseño básico de páginas web, nos compete pues trabajar con PHP y hacer conexiones directamente a ese servidor. Bueno, primero que todo, ya para entrar en razón sobre lo que es cómo iniciar la base de datos y qué podemos hacer en ella, entonces doy unas pequeñas indicaciones. Normalmente, fíjense que nosotros tenemos instalado un programa ya previamente que se llama OneServer, que es el que les muestro aquí en esta imagen. OneServer, en este caso es la versión 3.1.3. y bueno, dicho así, de esta forma, teniendo ya este servidor de OneServer, ¿qué es lo que debemos hacer? Prácticamente son lo que debemos hacer igual cuando vamos a trabajar con el lenguaje PHP, es precisamente levantar el servidor, ¿vale? ¿Cómo levantamos el servidor? Pues yéndonos a nuestro escritorio y allá en el icono que aparece más o menos como está aquí, este icono de OneServer, hacemos doble clic para que levante de una vez el servidor y podamos levantar la base de datos. Listo. En segunda instancia, ingresar al icono verde que ya una vez iniciado, hacer doble clic sobre él y seleccionar la opción PHP My Admin, ¿vale? Así como está PHP My Admin. Entonces, en esta imagen nos mostramos cómo aparece aquí el PHP My Admin, de acuerdo también a la versión que trabaja cada una de ellas, ¿vale? Entonces, ese es el procedimiento: iniciar el servidor y luego de levantado el servidor, cuando ya se coloque en color verde, ya podemos ingresar y podemos entrar al PHP My Admin, ¿vale? Entonces vamos a ello. Vamos a iniciar entonces el servidor. Voy a presionar las teclas Windows D al mismo tiempo para ingresar a mi escritorio. Ahora, aquí en el escritorio le voy a dar doble clic aquí donde dice OneServer 64. Listo, esperamos que se inicie, y aquí en la parte inferior, como les indicaba en su momento, esperamos que este icono aquí cambie de color, cambia de estado de color rojo a naranja y luego se coloca en color verde. En este caso ya podemos decir que hemos iniciado nuestro servidor. Bueno, ahora el siguiente paso es darle clic sobre el icono del servidor y darle aquí a la opción PHP My Admin, ¿vale? PHP My Admin, que es para ingresar al administrador de la base de datos. Voy a hacer clic sobre PHP My Admin. Ahora, hay una cosa en particular. Por defecto, esta base de datos la abre directamente, o cuando hay un navegador preestablecido, lo abre aquí, en este caso Internet Explorer. Entonces, como es digamos un navegador un poco desactualizado y tiene unos inconvenientes para el trabajo, yo mejor lo hago a través de Google Chrome, ¿vale? Entonces, aquí en esta parte superior donde aparece el localhost, fíjese que él primero que todo lo que hace es localizarse en el servidor local y luego sobre PHP My Admin, ¿vale? Voy a copiar esa instrucción que aparece allí, esa dirección. Voy a cerrar este navegador para no tener inconvenientes y abro pues un navegador, otra ventana de Chrome, ¿vale? ¿Qué hice? Entonces, abrir otra ventana del navegador y pego la instrucción allí. Recuerde que es la dirección PHP My Admin /localhost, ¿listo? HTTP, o como aparece el servidor, o sea, igual la ruta como aparece, localhost primero que todo, localhost, y luego PHP My Admin, y le voy a dar clic en Enter. Listo. Debemos de tener en cuenta que aquí, como es una ventana del navegador, con la tecla Control y el scroll del mouse podemos maximizar, digamos, la ventana para ver un poco mejor digamos, el tamaño de las letras y poder trabajar mejor. Bueno, aquí para el ingreso a la base de datos al PHP My Admin, entonces debemos de colocar aquí en el usuario root, exactamente como está ahí, R-O-O-T, root. Y aquí en contraseña, cuando nosotros creamos o cuando nosotros instalamos el servidor,
no nos pidió ninguna contraseña, entonces lo dejamos así abiertamente. Quiero indicarles que por seguridad no es recomendable tenerlo allí sin contraseña, pero la idea es que para practicar y para hacer nuestros primeros pasos a través de la base de datos es mejor dejarlo allí, ¿vale? Entonces aquí dejamos que sea español. Luego en la parte inferior, aquí donde dice elección del servidor, vamos a dejarlo aquí MySQL, ¿vale? De igual forma hay otro servidor, nuestro OneServer también tiene otra base de datos que se llama MariaDB, ¿vale? En este caso entonces simplemente voy a seleccionar en la MySQL y voy a darle clic en continuar. Bueno, aquí básicamente nos va a posicionar en pues en el entorno de la base de datos. Aquí hacia el lado izquierdo siempre vamos a encontrar pues el panel de control, donde tenemos, ya nos muestra las bases de datos creadas, y también en la parte superior vamos a encontrar como en la base de datos que vamos a trabajar. Este listado que está acá son los listados de las bases de datos que ya por defecto están en MySQL. Pero puede ser que ustedes esta base de datos administración no la van a encontrar, porque es sobre unas bases de datos práctica que yo inicialmente realicé, ¿vale? No se preocupen si no encuentran esta base de datos administración, ¿ok? Y por lo general van a encontrar MySQL, Moodle tampoco la van a encontrar, y las demás bases de datos puede ser que sí la tengan en su momento. Bueno, eso es directamente como el entorno del inicio de la base de datos. Ahora, para tener en cuenta, fíjense que aquí esto es un panel. Normalmente cuando no trabajamos con PHPMyAdmin es preciso aclarar que directamente, si no tenemos este entorno, deberíamos de trabajar a través de un entorno de secuencia de comandos, o sea, como un sistema operativo digamos de DOS. Entonces tendríamos que hacer otra operación diferente. Por eso es que es muy puntual y es muy práctico básicamente trabajar directamente con el OneServer. ¿Listo? Esta sería la primera parte de iniciación. Y aquí en la parte superior nosotros encontramos cada uno de los comandos que vamos a utilizar para la creación de la base de datos. Para que tengamos en cuenta, nosotros vamos a trabajar directamente pues aquí lo podríamos trabajar en un entorno visual, pero la idea es que para que ustedes entiendan las instrucciones y el lenguaje de SQL inicialmente, la idea es que trabajemos a través de comandos, ¿vale? A través de este sector que está aquí, que se llama SQL. ¿Listo? Aquí en este sector de SQL es donde vamos a trabajar cada uno de nuestros comandos. ¿Listo? Hasta aquí vamos a dejar esta parte de iniciación y vamos de nuevo a nuestras diapositivas y seguimos con el siguiente tema. Bueno, esa sería la iniciación de la base de datos. Ahora, ¿qué vamos a ver enseguida? Vamos a ver lo que es los comandos que utilizamos en SQL. Recuerdan que como es un lenguaje de SQL, es un administrador de base de datos, siempre debemos de trabajar con un lenguaje que directamente el intérprete lo reconozca. Bueno, ante ello el primer comando que vamos a ver es prácticamente lo que es el comando create database, ¿listo? O create database. Esto nos permite, este comando create database nos permite crear una base de datos en mi editor de MySQL, ¿vale? Recuerden, por favor, es fácil. La idea es saber cada uno de ellos y poco a poco ir trabajando en ellos. ¿Listo? Entonces me permite crear. ¿Cuál es la instrucción? Entonces la instrucción es prácticamente colocar la palabra reservada create, luego database, que son palabras reservadas, y luego debemos de colocar enseguida, después de un espacio, el nombre de la base de datos. ¿Vale? Como ejemplo, entonces nosotros tenemos aquí el ejemplo que coloqué para esta primera indicación. Es un ejemplo para crear una base de datos que se llama empresa, ¿vale? Para ello, recuerden entonces, primero la instrucción create, luego database, para decirle que es
crear una base de datos y luego el nombre, que en este caso se va a llamar empresa. Por favor, tengan en cuenta algo en particular. La idea es que, pues, para que no se compliquen o no nos compliquemos en la vida, tratemos de crear los nombres en, digamos, en minúscula, para que cuando el servidor lo requiera, pues en algún momento a veces se nos olvida también cómo creamos ese nombre, y pues no vayamos a tener problemas a la hora de ejecutar los comandos dentro de ese editor. Bueno, este sería entonces el primer comando que vamos a utilizar, es crear una base de datos que se llame empresa. Bueno, para ello de nuevo voy a mi editor de MySQL. Listo. Y aquí recuerden por favor estar aquí, no aquí en bases de datos. Listo. Sino aquí, bueno, aquí aparecen las bases de datos y yo voy a crear entonces una nueva base de datos. Para ello voy a colocar el comando create y fíjense que el editor automáticamente me coloca la instrucción allí. Él de una vez me coloca create o create. Le puedo dar clic sobre ella o escribir la instrucción, ¿vale? Escribir toda la palabra create. Ahora voy a colocar database. Voy a querer entonces create database. Listo. Y ahora sería el nombre de la base de datos, que se llama empresa. Recuerden por favor que cada vez, voy a maximizar un poquito acá, cada vez que creamos digamos, o creemos una instrucción, debemos, al igual como un lenguaje como fue PHP, debemos determinar en punto y coma, ¿vale? Entonces para este caso vamos a utilizar la instrucción create database empresa, que es el nombre de esa base de datos, ¿vale? Bueno, ahora minimizando aquí un poco, démonos cuenta aquí que en la parte inferior de este entorno que yo tengo acá, aparece aquí continuar. Cada vez que yo ejecute aquí una instrucción, voy a darle aquí continuar, y en la parte aquí inferior se va a presentar ya la salida de esa instrucción y me va a decir que si efectivamente está bien o está mal lo que yo creé allí, ¿vale? Entonces en este caso, fíjense, voy a darle en continuar. ¿Listo? Cada vez que ejecute la instrucción me va a salir aquí un mensaje que prácticamente que no hubo ningún inconveniente. Cada vez que salga aquí con un listado aquí en chilito verde, quiere decir que ya efectivamente ejecutó la instrucción, ¿vale? En este caso me dice aquí que ha devuelto valores vacíos, porque lógicamente al iniciar o al crear la base de datos se creó vacía, ¿vale? Bueno, entonces para ello voy a ir de nuevo a MySQL. ¿Listo? Y vamos a nuestro diapositivas. Entonces fíjense que aquí ya creo una nueva base de datos aquí en la parte izquierda, que se llama empresa. ¿Listo? Como decía en nuestro servidor, ya dice que la base de datos entonces está vacía, ¿vale? Porque no tiene ninguna tabla hasta el momento. Bueno, vamos a mirar aquí entonces otra nueva instrucción. Otra nueva instrucción o comando que podemos utilizar en las bases de datos es un comando que es show database. ¿Listo? Show database me permite mostrar todas las bases de datos que existen en mi editor de SQL, ¿vale? En este caso, que es mi phpMyAdmin. ¿Cuál es la instrucción o el ejemplo? Entonces diríamos nosotros show, o sea, muéstreme todas las bases de datos. Para ello entonces diría show database. Voy a mi editor, y voy a colocar entonces la instrucción show. Si quiere, seleccionamos la palabra que por defecto ya nos coloca en nuestro editor, show, y voy a colocarle database. ¿Listo? Y voy a colocar punto y coma. Y luego recuerden, siempre que voy a ejecutar una instrucción voy a darle clic en continuar. Y vale, siempre, como les digo, aquí en la parte inferior se va a mostrar el resultado. En este caso ya me aparece todas las bases de datos, como les decía, a excepción de la administración, que ustedes no la van a tener, pero como mínimo fíjense que ya tenemos la
base de datos que fue empresa, ¿vale? Empresa fue la que creamos en estos momentos. Listo, ese sería entonces segundo comando en la parte de base de datos. Puede ser que tengamos gran cantidad o otras cantidades de comandos, pero en este caso vamos a hacer los más útiles. Ahora volvemos a SQL. Volvemos a nuestras diapositivas y ahora vamos a mirar lo siguiente. Bueno, cuando vamos a trabajar directamente, entonces debemos hacer uso que cuando vamos a trabajar en esa base de datos nosotros estemos localizados en ella, ¿vale? Si voy a crear tablas dentro de esa base de datos, yo voy a utilizar un comando que se llama use database o use database, ¿vale? ¿Qué nos permite hacer esto? Entonces permite ubicarme o seleccionar, en este caso permite ubicarme o seleccionar una base de datos la cual le indique. Entonces siempre debo estar ubicado, porque al crear la base de datos debo saber en qué base de datos estoy, ¿vale? Para este caso entonces utilizo use. La instrucción cuál es: utilizar la palabra reservada use, que es usar o ubicarme, y luego el nombre en la base de datos. Para este caso entonces voy a utilizar el comando use y luego el nombre de la base de datos, que es empresa. Recuerden que la base de datos la creamos en minúscula. Para ello entonces voy a utilizar use, está aquí, y luego voy a decirle aquí empresa. Y recuerden, para finalizar, siempre para finalizar debo utilizar el punto y coma. Este editor de comandos pues básicamente no me va a dar error, ¿vale? Porque él ya omite, digamos, esa instrucción, pero siempre por lo general dispongan de colocar punto y coma después de cada instrucción para que no tenga inconvenientes, ¿ok? Entonces voy a darle clic donde dice en continuar. ¿Listo? Y la instrucción, de nuevo, MySQL me dice aquí que la consulta fue exitosa y que no tuvo ningún tipo de inconvenientes, y se demoró esto más o menos en segundos, ¿vale? Para que yo pueda trabajar dentro de esa base de datos. ¿Listo? Bueno, para ello entonces voy de nuevo a mi SQL, ¿vale? Estas serían, digamos, las primeras instrucciones referente a las bases de datos. Recuerden que estamos en el entorno de PHPMyAdmin. Bueno, enseguida pues voy a regresar aquí a mi entorno, y ya lo que sigue a continuación serían los comandos que yo voy a utilizar a través para la creación de tablas. ¿Listo? Comandos para la creación de tablas. Ya en esta instancia pues vimos lo más básico de las bases de datos. Ahora sí vamos a crear lo que es la parte, o a utilizar los comandos de las tablas. Bueno, para ello, que tenemos que tener en cuenta que la primera instrucción que nosotros vamos a utilizar es create. En el caso contrario, que fueron las bases de datos, fue database. En este caso, para las tablas necesito colocar la palabra reservada que se llama table. Listo, esto me permite entonces crear una tabla en mi base de datos seleccionada, y primero, como le decía con anticipación, debo posicionarme en ella, ¿vale? O sea, debo posicionarme en esa base de datos con el comando use, que ya lo utilizamos. ¿Cuál es la instrucción que vamos a utilizar? Entonces la instrucción que vamos a utilizar es create. Luego, en este caso aquí me quedó aquí esta parte mal. Aquí no sería database, sino es create table. ¿Listo? Create table. Y el nombre de la tabla, ¿vale? Ya haría esta corrección respectiva acá. Es create table y el nombre de la tabla, ¿vale? Y luego aquí debajo debemos de colocar cada uno de los campos. Bueno, para explicar algo muy puntual, los campos es como si ustedes cuando crean en Excel o de pronto en Access, si vieron en su momento, una tabla normal. Entonces es prácticamente representar esta información. Yo al crear una tabla lo que estoy haciendo es
básicamente crear algo así, ¿vale? Donde en la parte superior, en los encabezados, nosotros tendríamos aquí los nombres de los campos, ¿vale? Este sería el campo 1, este sería el campo 2, campo 3 y campo 4, ¿vale? Bueno, eso sería como una explicación sencilla. Vamos a seguir más adelante con el siguiente video. Por ahora entonces vamos a dejarlo aquí. Espero que les haya despejado todas las dudas frente a estos primeros comandos. Entonces nos vemos a la siguiente entrega de este video, ¿vale? No se les olviden, suscríbanse a mi canal, suscríbanse, ¿vale? No les cuesta nada y van a ganar mucho, porque de cierta manera también me ayudan para seguir mejorando aquí a través de mi canal de YouTube. Gracias y nos vemos en la próxima entrega.